Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, bienvenidos nuevamente a su canal Aprende a Aprender. En este video vamos a continuar con nuestro tema o nuestra sección de funciones. Y pues bueno, vamos a comenzar. Y bueno, hoy lo que vamos a ver es acerca de la simetría de las funciones, ¿ok? Y para eso tenemos estos dos ejemplos, que es una función par y que es una función impar. Tenemos lo que es una función par y una función impar. Vamos a comenzar explicando lo que es una función par, ¿ok? Y nos dice que, bueno, decimos que si una función f de menos x es igual a f de x para toda x en su dominio, es una función par. También, pues, para verlo de una mejor manera, es decir, que si la gráfica de nuestra f de x se refleja a lo largo del eje y, podemos decir que es una función par. Es decir, supongamos que este punto de aquí es menos 1. Entonces, en el lado negativo vamos a tener un punto menos 1 que se va a reflejar a su misma vez en la parte positiva en 1. O sea, es decir que tanto existe un mismo punto en el lado negativo como para el lado positivo. Ahora bien, vamos con lo que es una función impar. Por ejemplo, tenemos la gráfica de f de x igual a x cúbica. Entonces decimos que si f de menos x es igual a menos f de x para cada x durante todo su dominio, es una función impar. Como vimos acá en esta función, en una función par se reflejaba alrededor del eje y. En las funciones impares no se refleja por el eje x, sino se refleja alrededor de su origen. Por ejemplo, aquí tenemos un punto que se va a ver reflejado en la parte positiva. Bien, bueno, pues ahora vamos a continuar con un nuevo tema de funciones, que es la transformación de funciones o nuevas funciones a partir de funciones viejas. Bien. Mediante la aplicación de ciertas transformaciones de la gráfica de una función dada, podemos obtener las gráficas de algunas funciones relacionadas. Esto pues nos dará la posibilidad de esbozar rápidamente a mano las gráficas de muchísimas funciones. Pues también nos va a permitir expresar ecuaciones para las gráficas dadas. Así que bueno, supongamos que c va a ser mayor que 0 para cada ejemplo. Vamos a tener que entonces que para esta parte, bueno, desplazamiento vertical, podemos decir que y es igual a f de x más c. Se desplazará verticalmente c unidades hacia arriba de la gráfica original de y f de x. Es decir, que esto nos va a desplazar de manera vertical hacia la parte positiva hacia arriba. El siguiente nos dice que se desplazará verticalmente c unidades hacia abajo de la gráfica original de y f de x, es decir, se va a desplazar hacia abajo. Para el siguiente, que es y igual a f de x menos c, se va a desplazar horizontalmente c unidades hacia la derecha de la gráfica original y f de x, y pues y igual a f de x más c se desplazará horizontalmente c unidades a la izquierda de la gráfica y f de x. Ya para representarlo de una manera gráfica y que se entienda de mejor manera, vamos a tener aquí nuestra gráfica original y igual a f de x. Es una gráfica cualquiera, es para simple ejemplo, ¿ok? Puede ser cualquier otro tipo de gráfica. Entonces, si nosotros lo queremos desplazar nuestra gráfica original hacia arriba, verticalmente, vamos a tener nuestra función y igual a f de x más c, siempre y cuando c sea mayor que 0. Entonces, para desplazarla verticalmente hacia arriba, vamos a necesitar esta transformación, que sería el f de x, nuestra función original, más c, para desplazarla hacia arriba,
y y igual a f de x menos c para desplazarla hacia abajo verticalmente, y de manera horizontal vamos a tener y igual a f de x menos c y y igual a f de x más c para desplazarlo horizontalmente hacia la izquierda y para desplazarlo hacia la derecha. Bien, ahora continuamos con la misma parte de transformación de funciones, pero ahora vamos a ver alargamientos y reflexiones horizontal y vertical. Bien, ahora rápidamente nos fuimos a lo que es una gráfica para mostrar las representaciones y comprenderlas de una mejor manera. Aquí vamos a tener las muy similares a las anteriores, a diferencia que aquí es para alargar y comprimir y alargar las funciones. Esta parte, bueno, vamos a primero con cómo se puede comprimir una función. En esta parte vamos a tener nuestra función coseno de x. Aquí, para este ejemplo, nuestra c va a valer igual a 2, ¿ok? Esto nada más con el fin de que se vea el comportamiento de la gráfica, de cómo se comprime y acá cómo se alarga la gráfica. Bien, entonces vamos a decir que vamos a tener nuestro coseno de x, nuestra gráfica original, aquí va a estar, y vamos a tener la primera que nos dice que c es igual a, c por f de x nos va a dar un resultado de alargamiento verticalmente de la gráfica original. Entonces, como vemos, para c igual a 2 de nuestra función f de x, que en este caso es coseno de x, la vamos a alargar dos veces hacia arriba. Es decir, por ejemplo, aquí está la original en 1, se sube al 2 y se grafica. Esto simplemente la hace más larga en el eje de las y's. Se alarga verticalmente. Y este segundo ejemplo que nos dice que 1 entre c por f de x, aquí pues nuestro c vale 2, coseno de x nos va a dar esta función que está aquí, esta gráfica. Y bueno, nos dice que 1 entre c por f de x nos va a comprimir nuestra gráfica verticalmente. Y como lo vemos, pues está haciendo más, se comprime nuestra gráfica. Tenemos ahora que nos va a decir que para alargarla horizontalmente la gráfica de y igual a f de x, vamos a hacerla de esta forma: f de x entre c, nuestra función que es coseno de 1 entre 2 por x. Nos va a tener esta función y la va a alargar horizontalmente. Aquí lo vemos que en esta parte nos la alarga a lo largo, se hace más larga por el eje de las y, y se hace más larga en el eje de las x. Para este caso de f de c por x, nos va a comprimir nuestra función, pero en el eje de las x, y acá nos lo hace en los ejes de las y y acá en el eje de las x. Aquí estas dos las puse con asterisco, no están graficadas aquí, pero esta que es y igual a menos f de x nos va a dar un resultado de reflejar la gráfica de y igual a f de x sobre el eje de las x, y reflejarla sobre el eje de las y. ¿Ok? Entonces espero que se haya entendido esta parte. Simplemente es como se puede alargar vertical y horizontalmente. Bueno, vamos a poner este ejemplo. Pueden ponerle pausa al video y tratarlo de resolverlos cada uno de ustedes. Estos son diferentes incisos. Dice el problema así: dada la función y igual a f de y igual a raíz de x, hay que graficarla. Va a ser una gráfica como así. Como primer paso, graficamos ya. Esta sería nuestra y igual a raíz de x cuadrada. Ahora hay que graficar cada una de estas. Pueden ponerle pausa al video
y tratar de graficarlas a ustedes ya con lo previamente antes visto. Y bueno, para graficar esta parte, la primerita que dice que y igual a raíz de x menos 2, entonces graficamos nuestra y igual a raíz de x menos 2 y nos vamos a tener pues esta gráfica, porque pues lo estamos desplazando dos unidades hacia abajo. Esta gráfica solamente la desplazamos 2 unidades hacia abajo por este menos 2, así quedaría nuestra primera gráfica. Vamos con, anteriormente les había mostrado o les había dicho que podemos reflejar nuestras gráficas, tanto en el eje Y como en el eje X, y que para reflejarla sobre el eje X o el eje Y, tendremos que decir que y igual a menos f de x se reflejaría en el eje de las y graficando, poniendo y igual a f de x, f de menos x se reflejaría la gráfica en el eje de las x. Y pues bien, tenemos esta función, por lo que nuestra gráfica quedaría de la siguiente manera. Nuestra gráfica quedaría de esta manera, por lo que se está reflejando en el eje de las y pues es la misma gráfica, simplemente que ahora tiende a ser negativa. Pero como ven, así se aplica la transformación de funciones. Esto pues para encontrar, teniendo como base una función, podemos encontrar muchísimas más gráficas aplicando la transformación de funciones. Bueno, vamos a platicar un poco de combinación de funciones. Y bueno, dos funciones f y g pueden combinarse para formar nuevas funciones, como lo es f más g, f menos g, f por g, f entre g, en forma similar a la suma, resta, multiplicación y división de los números reales. Así que bueno, primero la suma y la resta de funciones se define mediante esto, para que se entienda mejor, ¿no? F más g por x es lo mismo que decir que f de x más g de x. Y lo mismo para f menos g por x es lo mismo de f de x. Definimos lo que es la suma y la diferencia de funciones. Ahora vamos con la multiplicación y el cociente de funciones. Vamos a tener que f por g por x va a ser igual a f de x por g de x. Y f entre g por x va a ser lo mismo que, va a ser igual a f de x entre g de x. Aquí tenemos esta nueva, que no es ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, sino es una composición de dos funciones. Nos dice que dadas dos funciones f y g, la función compuesta se define por eso. Esto es este circulito significa composición. También ya, pues sí, como les digo, que la función compuesta f g también se le llama composición f de f y g. Se define como f composición g por x es lo mismo que es igual a f de g de x. El dominio de f composición de g es el conjunto de todas las x en el dominio de g, tales que g de x está en el dominio de f. En otras palabras, y para que se entienda de una mejor manera, f composición de g por x está definida siempre que g de x y f de g de x estén definidas. Bien, vamos a tener este ejemplo que nos dice que si f de x, nuestra f de x va a ser igual a x cuadrada, y vamos a tener un g de x que va a ser igual a x menos 3. Debemos de encontrar la composición de las funciones de f compuesta de g y g composición de f. Así que bueno, vamos a ver la solución. Tendremos que, digamos que este es nuestro inciso A y nuestro inciso B.
tenemos que encontrar nuestra combinación o nuestra composición de f composición g y g composición de f a partir de estas dos funciones dadas. Para el primer caso debemos encontrar función compuesta de g. Tenemos que f composición de g por x va a ser igual a f de g de x. Esto va a ser igual a f de x menos 3, que esta parte la reemplazaríamos por esta parte, la pondremos aquí, y esto va a ser igual a x menos 3 al cuadrado, puesto que nuestra f de x es x al cuadrado, y nos quedaría de esta manera. Ahora, para encontrar g composición de f por x va a ser igual a g f de x, que esto va a ser igual a g de x cuadrada, que es esta la vamos a reemplazar aquí. Esto nos va a dar igual a x cuadrada menos 3. Y pues bueno, amigos, ya con esto terminamos este video, dando un repaso general. Ya hemos visto casi todo lo que es de funciones. Nos falta ahí ver lo que son funciones exponenciales, funciones logarítmicas, trigonométricas inversas. Pero bueno, les digo, ya estamos a punto de terminar la parte de funciones, para ahora sí entrar a límites, que pues eso sí está muchísimo más interesante, me gusta más. Pero como les digo, esto es esencial saberlo para no complicarnos la vida. Así que bueno, si quieren estar practicando más ejercicios, estar haciendo más ejercicios, pueden buscar algunos libros de cálculo diferencial. Hay bastantes. Yo les recomiendo el James Stewart. Puede ser cualquier edición, la que quieran. Ahí vienen muchísimos ejemplos de todo lo que hemos visto para que puedan ir practicando. Y pues vayan adquiriendo más conocimiento o más experiencia en estos temas. Espero que les haya gustado muchísimo este video y que les esté sirviendo muchísimo este curso. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Acá abajo está el botoncito de suscribirse, puedes picarle, es totalmente gratis. Y pues no se olviden de compartir el video con más amigos y dejar un fabuloso like aquí a este video, que no les cuesta nada. Pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye.